Bueno, obviamente del tejido muscular lo que tenemos que saber es que es un tejido que tiene una propiedad que no tiene otro tipo de tejido, ¿sí? ¿Cuál es la propiedad que tiene este tejido? Contraerse. Contractilidad. Exactamente, tiene propiedades contráctiles, ¿eh? Ningún tejido tiene esta capacidad. Y además tiene la capacidad de transmitir, bueno, nada, no impulsos nerviosos, pero sí un impulso a través de su membrana, que es lo que la va a excitar, ¿eh? Entonces, es un tejido excitable, o sea que un impulso la va a estimular y obviamente es un tejido contráctil, ¿eh? Eso significa que puede acortarse, ¿sí? Y alargarse y de esta manera producir un movimiento, ¿eh? Básicamente hay dos tipos de músculos, estriado y liso, ¿eh? Estriado y liso. Ahora, en cuanto al estriado, lo tenemos dividido en esquelético o visceral, que es exactamente lo mismo, esquelético o visceral, y el estriado cardíaco. Entonces, todos estos son estriados. Ahora vamos a ver por qué. Y por supuesto hay músculo liso, ¿sí? Esta división, esta clasificación es en cómo se lo ve al microscopio, ¿eh? Si se ven rayitas, se dice estriado y si no, se le dice liso. Esta clasificación que tienen en este cuadro comienza su clasificación según, bueno, dice por su inervación. Yo no le pondría por su inervación, porque todos los músculos tienen inervación. Pero de acuerdo al mecanismo de la contracción, algunos es voluntario, ¿sí? Eso significa que yo estoy tomando la decisión para contraer el músculo, ¿sí? Y en el caso de ser involuntario, el músculo se contrae, digamos, en forma inconsciente, ¿sí? Y a eso le llamamos involuntario. ¿Se entiende el término voluntario e involuntario, no? Sí. Porque es algo de la clasificación que es importante. Por ejemplo, del músculo estriado, ¿sí? El esquelético es voluntario, netamente voluntario. Siempre que yo voy a contraer músculo esquelético, mando una orden, ¿sí? Justamente voluntaria y consciente para que el músculo se contraiga, ¿sí? El visceral tiene las dos características, ¿eh? En algunas situaciones puede ser involuntario, como por ejemplo como ocurre con los músculos de la faringe cuando vamos a hacer la deglución. Algunos movimientos de estos músculos que intervienen en la deglución son voluntarios. Hay otros que no los manejo, ¿sí? El músculo cardíaco es estriado, sin embargo es involuntario, y el liso es involuntario también. ¿Se entiende esta clasificación? Sí, profe. Sí. Cualquier cosa me preguntan, si han escuchado algo que, bueno, no quedó claro, qué sé yo, me van diciendo. Entonces, músculo estriado esquelético es aquel que tenemos adherido al esqueleto, básicamente se encarga de los movimientos del cuerpo. El estriado visceral va a tener la misma descripción que el estriado esquelético, pero como forma ciertos órganos del cuerpo se le dice estriado visceral, como la lengua y los músculos de la faringe. Es estriado visceral. ¿Sí? Los de la lengua serían los voluntarios y El los de la del que lengua siente. son, claro. Cuando haces deglución, digo. El de la lengua básicamente es músculo voluntario. ¿Sí? Sí. Lo movés a tu gusto, digamos, con tu decisión. En el caso de la faringe, ¿sí? Hay un movimiento que es voluntario, porque yo puedo decir, bueno, voy a tragar, ¿sí? Yo digo, voy a tragar, voy a deglutir. El movimiento lo podemos hacer, puedo hacer esto, ¿sí? Es una decisión que yo tomé, por lo tanto es una contracción voluntaria. Pero hay un momento de la deglución donde la contracción de los músculos de la faringe es involuntaria. O sea, una vez que yo tomo la decisión de deglutir,
una primer parte es voluntaria y la otra parte es involuntaria, no la puedo manejar. Ya una vez que se desencadena el reflejo, se produce la contracción muscular por sí sola. El músculo cardíaco, ¿cómo? En estornudar, cuando estornudas también sería involuntario. Sí, es una contracción involuntaria. Como para prepararse al estornudo. Claro, pero el estornudo es involuntario. Sí, es un reflejo. Los reflejos son involuntarios. ¿Sí? Sí, vos estás sintiendo la sensación de que vas a estornudar y te preparás, pero el estornudo se produce, es una contracción del diafragma y bueno, eso te hace que expulses aire. ¿Sí? También es músculo estriado el diafragma, ¿eh? El diafragma también tiene músculo estriado. Yo ya no me acuerdo si ya lo vimos o no, pero bueno, porque tengo unos líos con las universidades, perdonen. No vimos. No, todavía no vimos diafragma, bien, gracias. El músculo liso es aquel que forma las paredes de los órganos, tiene netamente contracción involuntaria. Las paredes de los órganos, las paredes de los vasos sanguíneos, están formadas por músculo liso. Pero bueno, en líneas generales todo el músculo, todo el tejido muscular va a tener propiedad contráctil. Después obviamente va a haber diferencias, como esta diferencia que estamos viendo de si es voluntario o involuntaria la contracción. Pero siempre para que un músculo se contraiga tiene que tener un estímulo. Algo tiene que generar esa contracción. Si no, el músculo obviamente no se contrae. Se mantiene relajado. Bien, ahora la descripción corresponde al músculo estriado, esquelético o visceral. Es la misma descripción. ¿Sí? A ver, algo que vamos a hacer hincapié en que en este caso, cuando hablamos de fibra muscular, ojo porque la palabra fibra la usamos en conectivo para esos cordones de proteínas que estaban en la matriz. Ojo porque ahora la palabra fibra la estamos usando en realidad como un sinónimo de la célula muscular. Acá la fibra es una célula, ¿sí? No es una proteína ni una molécula, es una célula. Entonces la palabra fibra muscular me está simbolizando la célula, ¿sí? La célula muscular es una célula cilíndrica, alargada, y acá algunos términos cambian. Por ejemplo, en vez de membrana plasmática digo sarcolema, en vez de retículo endoplasmático liso, digo, o retículo endoplasmático rugoso, digo retículo sarcoplasmático, ¿sí? El retículo sarcoplasmático en realidad es el retículo liso en el caso de la fibra muscular, ¿sí? Pero bueno, agregamos el prefijo sarco cuando nos estamos refiriendo a todo lo que tiene que ver con músculo. Ahora, la célula muscular es muy particular porque su citoplasma está todo, digamos, cubierto por estas miofibrillas. Piensen que todo esto tiene que ver con la estructura del citoesqueleto de la célula. Son todos filamentos de proteínas que tienen una organización muy particular y esto le va a permitir a la célula, obviamente, bueno, generar la contracción, ¿sí? Además tiene muchos núcleos. Tiene muchos núcleos porque se forma de la fusión de miofibroblastos, o sea, se fusionan muchas células para generar una. Por eso tiene muchos núcleos que quedan debajo de la membrana porque son núcleos periféricos, porque obviamente todo el citoplasma está ocupado por estas miofibrillas. Ahora vamos a describir qué es una miofibrilla. Nos vamos a ir metiendo adentro de la célula muscular para ir viendo la estructura interna, ¿sí? Muy bien. Y decimos que es estriado porque cuando se lo mira al microscopio, se ven las fibras musculares, pero con líneas, con rayitas, rayitas oscuras y rayitas claras,
entonces se dice que no hay ninguna imagen, bueno, microscópica, no. Bueno, la cuestión es que se ven líneas, cuando uno mira la fibra, la célula muscular. Se ven banditas claras y banditas oscuras. Por eso se llama músculo estriado. O sea, el músculo no solo tiene estriaciones transversales, se ven líneas transversales, sino que también tiene líneas longitudinales. Entonces tiene estriaciones transversales y longitudinales. Bueno, vamos a ir, esta es la organización de un músculo como órgano, ¿sí? Así como vimos la organización del hueso como órgano y después vimos el tejido óseo, estamos viendo acá la organización de un músculo como órgano y obviamente dentro del músculo el tejido muscular. Pero fíjense que la organización del músculo como órgano no solo tiene tejido muscular, que es lo que veo de color rojo, sino que también tiene, ¿qué otro tejido? ¿Qué es esto blanco que veo? Tejido conectivo. Muy bien, tejido conectivo, ¿sí? El tejido conectivo está organizado para compartimentalizar el músculo, muy bien, y obviamente contenerlo en el momento de la contracción. Le da sostén y le da compartimentalización y acompaña a que si una fibra muscular se contrae, eso acompaña toda la contracción de todo el músculo. El epimicio es todo el tejido. ¿Cómo? Claro, si el músculo después se contrae, después no se salga, digamos, como que para que pueda mantener la forma también, porque tiene una función de sostén el de... Claro, sostiene, contiene, ¿sí? Y compartimentaliza el órgano. Más allá de que ya sabemos que por el tejido conectivo van a viajar los vasos, los nervios, ¿sí? Sí, Fíjense sí. que en el corte transversal, bueno, primero vemos una capa externa de tejido conectivo, toda una capa externa que rodea todo el músculo. Se llama epimicio. En realidad el epimicio es lo mismo que en anatomía decimos aponeurosis. Todos los músculos tienen una cubierta de tejido conectivo, a eso se le llama epimicio en histología, pero en anatomía es lo que se llama aponeurosis. Es lo mismo, es tejido conectivo. Lo que pasa es que la denominación histológica y anatómica es distinta, pero es exactamente lo mismo. ¿Se entiende lo que digo? Y después, obviamente, ya internamente hay tabiques de tejido conectivo que dividen el músculo en fascículos, ¿sí? Eso se llama perimicio. El perimicio son los tabiques de tejido conectivo que me dividen el músculo en fascículos. Los fascículos son conjuntos de fibras musculares, como si fuera un paquete de células musculares. Pero a su vez, cada célula muscular, además de su membrana plasmática, por supuesto, tiene una fina capa de tejido conectivo. Y eso se llama endomisio. ¿Sí? Entonces, cada fibra muscular, además de su membrana plasmática, por supuesto, va a tener una envoltura muy delgada de tejido conectivo que se llama endomisio. Un paquete de fibras musculares van a estar recubiertas, o recubierto, mejor dicho, el paquete de también tejido conectivo que se llama perimicio. Eso va a formar un fascículo y después, obviamente, todo el recubrimiento del músculo con el epimicio, que también dijimos que le podemos llamar aponeurosis. Obviamente, todo este tejido conectivo, todo el tejido conectivo del músculo, fíjense que se reúne en el extremo, ¿sí? Se hace un tejido conectivo muy fibroso, ¿sí? Un tejido conectivo denso modelado y se forma el tendón. El tendón obviamente es el que permite sostener el músculo al hueso, lo fija. Y ese tendón, ese tejido conectivo del tendón se confunde
con el periósteo del hueso. ¿Va cerrando toda la terminología? Sí, profe, una pregunta. Haces y as vendrían a ser como fascículos, ¿no? Claro, paquetes. Yo me perdí en cuál se puede decir como periósteo, ¿era? ¿Cómo era? No, no, a ver, el periósteo es el recubrimiento del hueso, ¿sí? Yo lo que dije recién es que el tendón, que es tejido conectivo, es todo, se va reuniendo todo el tejido conectivo del epimicio, el perimicio y el endomicio en el extremo del músculo, se hace un conectivo muy denso, modelado, y forma el tendón. Y el tendón, y todo ese conectivo se confunde, o sea, se une, podríamos decir, al periósteo del hueso. ¿Sí? Por eso el músculo fijo al hueso. No, lo que por ahí vos me preguntabas era que el epimicio, en histología, es lo análogo a lo que es la aponeurosis en anatomía. ¿Sí? Es lo mismo. Lo que pasa es que acá se llama epimicio y bueno, y en anatomía se llama aponeurosis. Pero es toda esa capa, esa membrana de tejido conectivo que rodea a todo el músculo. ¿Se entiende? Sí. Sí, sí. Bueno, ahora nos vamos a meter adentro de una fibra muscular, una célula muscular, ¿eh? Rompí la membrana plasmática y me estoy metiendo adentro de la célula muscular. Si yo me meto en el citoplasma de la célula, va a haber un montón de miofibrillas, ¿sí? Que también son cilíndricas. Ahora vamos a describir lo que es una miofibrilla. Cuando miramos una miofibrilla, ¿sí? La miofibrilla también tiene bandas claras y bandas oscuras. Como todas las miofibrillas tiene bandas claras y bandas oscuras, cuando yo veo la célula muscular veo bandas claras, bandas oscuras. Y si veo todo el tejido muscular veo bandas claras y veo bandas oscuras. Eso significa que el músculo es estriado, ¿sí? Básicamente la unidad contráctil del músculo está dentro de las miofibrillas, ¿sí? Y como eso se repite, obviamente vamos a describir solamente una de estas unidades, ¿sí? Cada una de estas unidades que forma la miofibrilla se llama sarcómero, pero ese sarcómero se repite, a lo largo de toda la miofibrilla y obviamente en todas las miofibrillas. ¿Se entiende eso? Pero piensen que la miofibrilla es una estructura que está dentro de la fibra muscular. O sea que la fibra muscular es un paquete de miofibrillas. Y el paquete de fibras musculares forma un fascículo. Y el paquete de fascículos forma el músculo. Y así sucesivamente. No sé si van entendiendo esto que les voy diciendo. Pero bueno, si la explicación está clara, no van a tener... ¿Lo repetís? Para María, las miofibrillas son la estructura de las fibras. La miofibrilla, o sea, una fibra muscular adentro tiene muchas miofibrillas. ¿Sí? ¿Vamos bien? O sea, esta es la célula muscular. Esta es la membrana plasmática, o sarcolema. Sí. Y adentro hay un montón de miofibrillas, que son estas estructuras cilíndricas. ¿Sí? Ahora, si analizo una miofibrilla, la miofibrilla está formada por miofilamentos. Son filamentos de proteínas. Y la estructura, la unidad estructural y funcional de la miofibrilla se repite. Por eso nos vamos a dedicar a la descripción de una unidad, porque eso después se repite en toda la miofibrilla, ¿sí? Fíjense que acá, tengan en cuenta que la miofibrilla es cilíndrica. Esta estructura que vamos a describir ahora, que se llama sarcómero, también es cilíndrico, pero se lo dibuja de esta manera, bueno, para poder hacer una descripción,
O sea, de la fibra muscular vamos a la miofibrilla, de la miofibrilla vamos a los miofilamentos que forman el sarcómero. ¿Sí? El sarcómero es la unidad tanto estructural como funcional de cada miofibrilla. ¿Sí? Ahora vamos a describir los miofilamentos. Es como que vamos cada vez más hacia el interior o a la ultraestructura de lo que es la fibra muscular. ¿Sí? Muy bien, los miofilamentos hay de dos tipos. Hay miofilamentos gruesos y miofilamentos delgados. Y acá los vemos formando el famoso sarcómero, es decir, esa unidad que se repite a lo largo de toda la miofibrilla y obviamente es la unidad que también produce la contracción. Bien, los miofilamentos delgados, ¿sí? Se llaman filamentos de actina. Se llaman filamentos delgados de actina. Pero los filamentos delgados de actina no solamente tienen la proteína actina, sino que tienen otras dos más, la tropomiosina y la troponina. Por lo tanto, el filamento delgado, que es el que vemos acá de color azul, está formado por tres proteínas: filamentos de actina, tropomiosina y troponina. Son esas tres proteínas las que van a formar el filamento delgado. ¿Sí? Los filamentos gruesos, que se ven de color rojo acá en esta imagen, están formados por miosina. Y se les dice filamentos gruesos de miosina. ¿Sí? Entonces, los miofilamentos pueden ser delgados o gruesos. Los delgados son de actina, troponina y tropomiosina. Y los gruesos son de miosina. ¿Quedó claro eso? Sí. Sí. Bien. Bueno, profe, ¿me repetís lo del filamento grueso? Que eso no me quedó claro. Los filamentos gruesos están formados por miosina. O sea, la proteína que forma el filamento grueso es una sola. Es la miosina. En cambio, el filamento delgado tiene actina, tropomiosina y troponina. Sí, los delgados son globulares, pero están formados por tres proteínas. Y los gruesos tienen cabecita, ¿sí? Tienen puentes cruzados y tienen una parte filamentosa. Ahora los vamos a ver en más detalle también. Es un tema complejo este, ¿sí? A ver, los filamentos delgados están sostenidos, ¿sí? Están sostenidos por otras proteínas que forman una línea que se llama línea Z. En realidad no es una línea, es un disco, porque ya les dije que esto es tridimensional. Por lo tanto, tiene que ser un disco y de ese disco van a salir todos los filamentos delgados. ¿Sí? ¿Qué pasa? Como esto se repite de línea Z a línea Z, la estructura siempre es la misma y se repite a lo largo de toda la miofibrilla, por eso solamente describimos un sarcómero. Los extremos del sarcómero van desde una línea Z hasta otra línea Z. Y obviamente después se vuelve a repetir. Vuelven a aparecer del otro lado los filamentos delgados, los filamentos gruesos, los filamentos delgados de vuelta, la línea Z. Bueno, ahora vamos a pasar a algo más de la ultraestructura, ¿sí? Por ejemplo, y acá vemos las líneas Z formadas por alfa-actinina, que es una proteína, obviamente.
Desde esa línea Z parten los filamentos delgados, tropomiosina y troponina. ¿Sí? Obviamente hay otras proteínas que estabilizan el resto de las proteínas contráctiles. Estas no se contraen, pero simplemente sirven para estabilizar los filamentos y que la contracción se haga adecuadamente. ¿Sí? La titina, la distrofina, son proteínas que estabilizan el sarcómero. En el medio hay otras proteínas. En el medio del sarcómero hay otras proteínas que forman la línea M, se llama miomesina, la proteína que forma esta línea, y de ahí están anclados los filamentos gruesos de miosina. O sea, esta es la miomesina, forma la línea M, y de ahí parten los filamentos gruesos de miosina. ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Hasta acá? Sí. Sí. Bien. Ahora, cuando yo miro el sarcómero o miro una fibra muscular al microscopio, aparecen líneas claras y líneas oscuras, ¿sí? Bandas claras y bandas oscuras. Yo tenía una imagen, pero bueno, la tengo en la otra presentación, para que vieran cómo se veía al microscopio, ¿no? Pero bueno, cuando uno mira el microscopio ve rayitas claritas y rayitas oscuras, rayas claras y rayas oscuras. Entonces eso, bueno, después se descubrió que obviamente tenía que ver con la disposición de estas proteínas. Fíjense que desde la línea Z, ¿sí? Desde la línea Z hasta que aparecen los filamentos de miosina, ¿sí? Se ve una zona clara. Ahora, todo esto se ve como una banda oscura y después vuelve a aparecer otra vez una banda clara, ¿sí? Que obviamente se continúa con la banda clara que le sigue al otro filamento, perdón, al otro sarcómero, ¿sí? Muy bien, las bandas claras se llaman bandas I, y las bandas oscuras se llaman bandas A. ¿Sí? Por lo tanto, acá tengo la banda I, fíjense, acá tengo la banda I, toda la banda oscura, que incluye todos los filamentos de miosina, que se superponen a los filamentos delgados, todo esto es la banda A. Y al microscopio se la ve como una banda oscura, ¿sí? Estabilizan el sarcómero la titina, esta es la titina, por ejemplo, la distrofina, que bueno, acá no se ve en la imagen, pero son otras proteínas, la nebulina, la titina, la distrofina, son todas proteínas, la miomesina, la proteína C, todas son proteínas que permiten que este sarcómero se mantenga bien estabilizado para que se pueda producir la contracción. Las que van a participar en la contracción son los filamentos delgados, o sea, la actina, la tropomiosina y la troponina, y la miosina. Esas son las que participan en la contracción. El resto estabiliza, ¿sí? Pero ustedes sabrán, por ejemplo, hay una enfermedad que se llama distrofia muscular, en donde justamente el gen que codifica esta proteína está mutado y la persona no fabrica la distrofina o no la fabrica bien, ¿sí? Por lo tanto, el músculo no se contrae correctamente y después se empiezan a atrofiar los músculos. O sea que las proteínas de estabilización del sarcómero también son importantes para que la contracción se realice. Si bien no participan directamente en la contracción, son necesarias, ¿sí?
Profe, en la banda clara está la línea Z. En realidad, la línea Z es lo que te limita el sarcómero, ¿sí? Entre la línea Z y el comienzo de los filamentos gruesos, ¿sí? De miosina, esa es la banda I. La banda clara. Banda clara o banda I, es lo mismo, ¿sí? Es esta parte que vemos acá. La banda oscura, ¿sí? Está dada por la superposición de los filamentos de miosina, también con los de actina o los filamentos delgados, ¿sí? ¿Vamos bien hasta acá? Es un despiole, pero bueno, la cosa es así. Profe, ¿y la banda H? Ahora justamente iba a explicar eso. Muy bien. Bueno, porque la I no la tenía anotada y pensé que me había confundido. La banda H, en realidad, es una pequeña liñita, a ver si hay, perdón, describo esto y después les voy a buscar alguna imagen. La banda H es una banda clara, pero que está dentro de la banda oscura, ¿sí? Cuando uno mira la banda oscura, se ve como una línea clara en el medio, que en realidad es la banda H. Fíjense que la banda H es esta que se ve acá. Está en el medio de la banda oscura, ¿sí? Y es la que solamente va a estar formada por filamentos de miosina, ¿sí? O sea, es una banda clara dentro de la banda oscura. ¿Me siguieron? Acuérdense que la banda oscura, o banda A, es la formada por la superposición de los filamentos delgados y los filamentos gruesos. Pero dentro de esa banda hay un sector que solamente tiene filamentos gruesos. Por eso se la ve un poco más clara. No tan clara como la clara, pero es una que está en el medio de la banda oscura, o sea, de la banda A. Entonces, ¿qué pasa cuando se produce la contracción? ¿Sí? Los filamentos de miosina atraen a los filamentos delgados y entonces los filamentos tienen una mayor superposición. Lo podemos ver en esta imagen, ¿sí? Cuando se produce la contracción, fíjense que el sarcómero se acorta. Cuando se produce la relajación, el sarcómero se alarga porque obviamente hay una distinta superposición entre los filamentos, ¿sí? Y si ustedes miran esta imagen, ¿sí? Fíjense que la banda A, o banda oscura, ¿sí? No se modifica, permanece igual, tanto en la contracción como en la relajación. Pero ¿cuáles se acortan? ¿Cuáles se achican? ¿Está trayendo a los filamentos finos de actina, o sea, las bandas I? Claro. Fíjate que la banda I, ¿qué le pasa? Se está como acercando a la A. Se acorta, exacto. Claro. La banda, ¿sí? Se acorta durante la contracción. Lo mismo le pasa a la banda H, ¿sí? ¿Por qué se achica? Porque hay una mayor superposición de los filamentos, O sea, en vez de estar así, ahora van a estar así, Hay una mayor superposición. Pero la banda A se mantiene digamos, intacta, ¿sí? Sin embargo, la banda I y la banda H, ¿sí? Se acortan. ¿Se entiende eso? Sí. Por supuesto, todo este mecanismo de la contracción, bueno, tiene unas cuestiones moleculares que calculo que las tienen explicadas en la locución de la presentación, ¿sí? Vamos a ver si las podemos ver ahora. ¿Hasta acá queda más o menos claro? Es como que tienen que ir entendiendo pasito a pasito, ¿sí?
La línea Z ya tendría que ver más con la banda I más que con esta línea de filamentos gruesos de miosina, ¿no? Sí, sí. Es donde están insertos, digamos, los filamentos delgados. Como que los divide. Claro, en realidad te divide dos bandas, sí. Pero una es de un sarcómero y la otra de al lado es del otro sarcómero que le sigue después. Porque ya les dije, el sarcómero se repite. Se repite tantas veces como tan larga sea la fibra muscular. Piensen que la fibra muscular tiene miofibrillas. Cada miofibrilla está dividida en estos sarcómeros. ¿Se entiende? Sí. Pero bueno, para no obviamente repetir siempre lo mismo, describimos nada más que un sarcómero y listo. Es la unidad tanto funcional como estructural. Y Acá acá podemos ver lo saldría mismo. toda la propiedad contráctil, claro. Claro, es la unidad contráctil. Acá vemos también otra animación de cómo se da la contracción. Lo que pasa es que acá veo solo un filamento de miosina, pero fíjense Ese, claro. que los filamentos de miosina no es uno solo, son un montón. Porque aparte imagínense que esto es cilíndrico, encima se lo tienen que imaginar en forma tridimensional. Entonces, los filamentos de miosina son muchos. Acá solamente está representado uno para un lado y otro para el otro. Pero fíjense que las cabezas de miosina se acoplan a los filamentos delgados de actina y los traccionan y los mandan hacia adentro. De esta manera es como se produce la contracción. Cuando se desprende la cabeza del filamento, se vuelve a la relajación. ¿Se entendió más o menos cómo se produce la contracción? Y esto que ven acá es la línea Z y esto es la línea Z. Esta es la banda clara y todo esto es la banda oscura o banda A. La banda clara es la banda I, la banda oscura es la banda A. ¿Sí? Y en el medio me queda la banda H, que también se acorta durante la contracción. Podemos decir que es la efectora de toda la contracción. Por eso Y es no que se sé está si es la moviendo. efectora, en realidad es lo que se ve cuando se produce la contracción y se ve que esa banda se achica. ¿Sí? Ah, yo lo En digo realidad más o lo que menos hace como la para tener una contracción, idea y así poder estudiarlo mejor. Pero si está mal, está bien, lo corrijo. en realidad lo que hace la contracción es la miosina. Si vamos a darle importancia durante la contracción a cada estructura, los filamentos gruesos son los que hacen que los filamentos delgados se junten, ¿sí? Y al juntarse los filamentos delgados, la banda H se te va a achicar, porque se unen, ves que se acercan. Entonces esta banda se acorta. Sí. Bueno, muy bien. Para entrar un poquito más en detalle, esto es un filamento delgado, ¿sí? Y esto es un filamento grueso. O sea, el filamento delgado va a estar formado por actina, por tropomiosina, que es esta que ven así en forma de cordón o de soga, es más fibrilar, no tan globular, la tropomiosina, y después tenemos un complejo, mejor dicho, una proteína compleja con 3 subunidades que se llama troponina. ¿Sí? ¿Vamos bien? Y Filamento delgado Sí. tiene actina, son todas proteínas, tropomiosina, ¿sí? Y troponina. Fíjense que la troponina tiene 3 subunidades. Tiene una que se llama troponina T, que es la que une la troponina a la tropomiosina. Tiene una unidad C o troponina C. Esta troponina C se llama así porque se va a unir al calcio, ¿sí? Y la troponina I
La I tiene que ver con la inhibición, la troponina I junto con la tropomiosina son las que tapan, obstruyen los sitios activos de la actina. La actina tiene una determinada secuencia ahí de aminoácidos donde la cabeza de miosina se va a unir. Donde la cabeza de miosina se une a la actina es lo que se llama sitio activo. Pero cuando se está produciendo la relajación, los sitios activos están tapados. Por eso la miosina no se une a la actina. ¿Sí? La troponina I y la tropomiosina son las que inhiben los sitios activos. Y cuando el sitio activo está inhibido, la cabeza de miosina no se puede unir y por lo tanto no se produce la contracción. ¿Sí? Fíjense acá. Ven que la cabecita de la miosina se une a un punto fijo y determinado de la actina y tracciona. Pero si no se une, no se produce la contracción. Durante la relajación esos sitios activos están obstruidos. ¿Sí? ¿Vamos bien? Vamos entendiendo pasito a pasito, no vayan más allá. Vamos de a poco, porque por ahí es un tema más complejo. Bien, la cabeza de miosina, bueno, tiene obviamente también 2 subunidades, pero bueno, no se preocupen, tiene 3 subunidades, pero bueno, no se preocupen por eso. El tema es que la cabeza de miosina funciona como una enzima ATPasa, es decir, que puede desdoblar el ATP. Todo el mundo sabe lo que es el ATP, ¿no? Ese sería necesario justamente para poder hacer la contracción. Exactamente, exactamente. Y digamos, la cabeza... El ATP que consume la contracción, claro. Ahora o el después ATP que en todo caso consume la contracción, claro. Claro, ahora vamos a ver cómo se hace la contracción y cómo funciona todo esto en el mecanismo de la contracción. ¿Qué participación tiene cada una de estas partes en el mecanismo de la contracción? Pero bueno, la cabeza de miosina funciona como enzima ATPasa, ¿sí? Y la cabeza está unida al filamento por otra porción que forma un ángulo que se llama puente cruzado. Esto con el filamento, ¿sí? Se forma un ángulo, o sea, entre el cuello y el cuerpo, digamos, hay un ángulo que se llama puente cruzado. Todo esto proteico, obviamente, por esta proteína que se llama miosina. ¿Sí? Pero en la cabeza es donde está la parte, digamos, que funciona como enzima. Muy bien. ¿Vamos bien? Sí, ¿no podrás repetir lo de la troponina T, que no entendí? Sí, igual ahora los voy a volver a explicar, pero fíjense que la troponina tiene 3 subunidades, ¿sí? Tiene una subunidad T, que es la que permite que la troponina esté unida a la tropomiosina, ¿sí? Tiene una subunidad C. Fíjate que T es por tropomiosina. O sea, cada subunidad de la troponina tiene una letra que me indica para qué sirve o qué función cumple. La troponina T es la que te une la troponina justamente a la tropomiosina. La tropomiosina es esta, ¿sí? La troponina C se une al calcio y la troponina I, ¿sí? Junto con la tropomiosina, entre las dos, son las que tapan los sitios activos. Ahora vamos a ver cómo cambia todo esto durante la contracción. ¿Vamos bien? Sí, gracias. Muy bien, entonces, miren, tenemos el filamento delgado, el filamento grueso, ¿sí? El puente cruzado, o sea, el cuellito
y el cuerpito de la miosina formando un ángulo y la cabeza. ¿Sí? Filamento grueso, filamento delgado. El filamento delgado tiene actina. Fíjense que hay puntitos oscuros ahí, puntitos negros. Esos son los sitios activos de la actina. ¿Sí? Después tenemos la tropomiosina y tenemos la troponina, con sus 3 subunidades, que es la amarilla que vemos acá. ¿Cómo se inicia la contracción? ¿Sí? Obviamente en este momento está el músculo relajado. Por lo tanto, estos sitios activos deberían estar tapados, no se deberían ver. Pero bueno, es una imagen que dentro de todo está bastante buena para entender cómo se produce la contracción. Para que se produzca la contracción, la cabeza de miosina obviamente se une a una molécula de ATP y como funciona como enzima, desdobla el ATP, obviamente en ADP y fosfato inorgánico. Cuando esto sucede, esa energía que se libera del ATP le sirve a la cabeza de miosina, mejor dicho, le sirve a la miosina para que tenga un cambio de conformación, un cambio conformacional, que si bien estaba al principio a 45 grados, en el estado relajado, de reposo, después que se desdoble el ATP, el puente cruzado se pone a 90 grados. O sea, este es el filamento de miosina, este es el puente cruzado, esta es la cabeza, ¿sí? Cuando se une el ATP y se desdobla, la cabeza de miosina, mejor dicho, el puente cruzado, hace esto. ¿Se entiende? Estaba así, cuando se desdobla el ATP, hace esto. Se pone a 90 grados. Por supuesto, la conformación que adquiere es inestable, ¿sí? Esta es su forma estable, digamos. Cuando se desdobla el ATP, se pone a 90 grados y adquiere una conformación inestable. A su vez, al mismo momento, la troponina C se une al calcio, la troponina C se va a unir al calcio. Esa unión de la troponina C con el calcio también hace que la troponina tenga un cambio de conformación. Cuando cambia su conformación, se destapan, hay un cambio de conformación obviamente, y la troponina I junto con la tropomiosina descubren los sitios activos. Como tengo la cabeza de miosina preparada a 90 grados y el sitio activo descubierto, fíjense que la cabeza se une al sitio activo. ¿Sí? Cuando esto sucede, obviamente esta conformación de la miosina es inestable. Por eso ella intenta volver a su posición original. ¿Sí? Entonces lo que hace justamente es traccionar. O sea, en vez estaba a 90 grados, vuelve a ese ángulo más agudo, que es su posición estable. Entonces tracciona los filamentos de actina, pero piensen que todavía la cabeza quedó pegada. Y así es como se hace la contracción. Se une la cabeza de miosina al sitio activo de la actina y tracciona. Eso es lo que provoca la contracción. Pero, ¿qué pasó? Todavía la cabecita me quedó pegada ahí. Siempre que la cabeza se mantenga adherida al sitio activo, la contracción va a quedar ahí. Va a quedar el músculo contraído. Necesito, ¿sí?, despegar esa cabeza de miosina para que obviamente se produzca la relajación. Entonces, para que eso se produzca, ¿sí?, se vuelve a unir una cabeza, se vuelve a unir un ATP, se vuelve a unir un ATP, fíjense que acá vuelve a aparecer el ATP, se une y al unirse al ATP la cabeza se desprende. Y ya está preparada nuevamente para que se produzca una nueva contracción muscular. ¿Se entendió? Sí, profe, Sí. se entendió. Profe, o sea, entonces,
para el ATP, o sea, cuando es hidrólisis, ahí esa cabeza se unía con la actina y el ATP, y ahí se hidrolizaba. Pero lo segundo, que cuando ya estaba la cabeza doblada, ahí me perdí. No, cuando en realidad la cabeza doblada es que está volviendo a su posición original. El problema es que todavía quedó pegada a la actina. Y para despegarla, te lo explico así, se tiene que volver a unir a otra molécula de ATP. Entonces, vos necesitas el ATP, obviamente, para que se desdoble y obtenga su conformación lista para la contracción, como también necesitas el ATP para que la cabeza se desprenda del sitio activo y el músculo se relaje. O sea, necesitas tanto ATP como para la contracción, ¿sí? Para preparar la miosina para la contracción, pero también la necesitas el ATP para que se despegue la cabeza de la actina y se produzca la relajación. Exactamente. En un calambre te quedaste sin ATP, ¿sí? Te podés haber quedado sin ATP. A ver, pueden ser muchas cosas. También puede ser que tenga que ver con la transmisión del impulso nervioso, pero básicamente el calambre es que se te quedó el músculo contraído, no se te relaja, ¿sí? Puede ser por falta de ATP, y la falta de ATP obviamente puede ser por falta de oxígeno, por falta de glucosa, porque tiene que ver con la respiración celular, por falta de irrigación al músculo, que es el que le lleva el oxígeno y los nutrientes. O sea, después las causas son un montón, ¿sí? También dicen por falta de potasio, porque también tiene que ver con la transmisión del impulso nervioso, que el hecho de estar mucho tiempo, digamos, activo el músculo no se llega a relajar. Esto está acoplado a otra cuestión del impulso nervioso, ¿sí? Ahora van a ver por qué. Esto es un tema, pero bueno. Espero que hayan entendido por ahora esto que tiene que ver con el mecanismo de contracción y la participación del ATP y la participación del calcio, porque acuérdense que si el calcio, ¿sí? Si el calcio no aparece y no se une a la troponina C, esta troponina C no descubre el sitio activo. Por lo tanto, tampoco se va a producir la contracción. Lo del tema del ATP y la contracción muscular y la relajación también se puede ver en lo que se llama rigor mortis. Cuando en el cadáver hay un periodo donde todos los músculos se contraen y se quedan contraídos y no se relajan, ¿sí? Justamente no se relajan porque se quedó sin ATP, dejó de respirar, obviamente dejó de tener oxígeno, dejó de circular la sangre, no tiene ATP el músculo, no se relaja. ¿Eso lo saben? ¿Sí? Sí, algo había escuchado. Por eso el cadáver queda con los músculos contraídos y es lo que se llama rigor mortis. Hay que esperar, obviamente, que las proteínas musculares se degraden, se destruyan, y ahí es cuando el cadáver, obviamente, vuelve a relajarse, pero se relaja porque se van degradando las proteínas, no porque haya logrado tener ATP. ¿Sí? No sé si se entiende todo lo que les dije. Sí. Cualquier cosa me dicen. No, dijiste lo al principio, de la troponina C que descubre el calcio y eso permitía que después la actina pueda como descubrir, digamos, esos sitios y después ahí ya se podía dar el proceso con la hidrólisis del ATP. Claro. Y el O sea, ATP es era usado tanto simultáneo. para contracción como para la vuelta a la relajación. Pensá que es simultáneo la presencia del calcio, por un lado, y la hidrólisis del ATP. Son procesos simultáneos.
Ocurren obviamente Sí, porque sí. se está transmitiendo un impulso nervioso por la membrana del músculo, por la membrana de la fibra muscular, ¿sí? En esta animación, que bueno, tiene algunos detalles y errores, pero bueno, me sirve para entender, ¿sí? Más o menos cómo se producen las cosas. Lo que ustedes ven llegar en verde es el calcio, que se une a la troponina C. Pero a la vez, fíjense que está llegando el ATP, que se une a la cabeza. Se desdobla, vieron que salen dos pelotitas. Bueno, eso es porque se desdobló en ADP y fosfato inorgánico. ¿Sí? Entonces ahí la miosina tiene el cambio de conformación que la lleva a su configuración, digamos, inestable. Pero esa configuración inestable le sirve para tener la posición adecuada y poder unirse al sitio activo. Pero fíjense que es el calcio el que hace un cambio de conformación de la troponina, y la troponina I junto con la tropomiosina son las que destapan el sitio activo. Una vez que esto se une, ¿sí? Tracciona y se produce la contracción. El error que tiene esta animación es que me está faltando otra vez el ATP, ¿sí? Para que esto se despegue. Tiene que venir antes esto para que obviamente se desprenda. Pero bueno, no, está bastante bien y bastante entendible, ¿no? Creo. Bueno. Y ahora, ¿de dónde viene el calcio? ¿De dónde viene este calcio? Porque bueno, el ATP lo tiene la fibra Viene muscular porque... ¿Cómo? viene del retículo. Muy bien, viene del retículo liso o retículo sarcoplasmático, que está muy desarrollado en la fibra muscular, ¿sí? Muy desarrollado en la fibra muscular. Todo esto que ustedes ven acá es el retículo sarcoplasmático, o retículo liso, y almacena el calcio. Ahora, ¿cómo se da cuenta el retículo que tiene que liberar el calcio? ¿Sí? Porque el retículo está en contacto con unos túbulos que vienen de la membrana plasmática o sarcolema, unos túbulos que se llaman túbulos T. Entonces, cuando la membrana de la fibra muscular la estimula, obviamente un estímulo nervioso, un impulso nervioso, ese impulso viaja por el túbulo T, y hay un mecanismo de comunicación que le avisa al retículo sarcoplasmático que tiene que liberar el calcio. ¿Sí? Ese complejo de retículo sarcoplasmático, túbulo T y retículo sarcoplasmático se llama tríada. ¿Sí? Fíjense que esta parte del retículo sarcoplasmático es más ensanchada, después vienen todos los canales, ¿sí? Pero siempre el túbulo T está en contacto con esta parte que se llama cisterna. De esta manera el retículo sarcoplasmático se entera, a través de una comunicación, de que se abren unos canales de calcio y el calcio se libera para que obviamente se una a la troponina C y se produzca la contracción. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Sí, sí, sí. Acá lo podemos ver en otra imagen, más de lo mismo. ¿Sí? Esta es la membrana plasmática de la fibra muscular. Son estas invaginaciones o túbulos, que se llaman túbulos T. Me encanta, es buenísimo, ¿viste? Entender todo lo que tiene que ver con todo, me mata esa frase, es buenísimo. Y está bueno que lo entiendas. Entonces, aparte miren cómo coincide, ¿sí? En realidad los túbulos T, sí, la verdad que el que nos fabricó pensó en todo, fíjense que los túbulos T coinciden con las líneas Z, o con los discos Z, que están ahí, y después de ahí el sarcómero, está todo fríamente calculado.
Y esto es el retículo sarcoplasmático. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Ahora sí me cierra, porque si está el túbulo ahí, claro, puede comunicar enseguida si hay alguna Porque vos reacción. tenés, claro, mira, vos tenés que pensar que esto es una fibra muscular, una célula. Pasa que hay que entender lo que estamos viendo. Ese es el problema, ¿sí? Ahora, si yo tengo esto es una miofibrilla, esto es otra miofibrilla y esto es otra miofibrilla, ¿sí? ¿Cómo se entera la miofibrilla de adentro que se tiene que contraer? En realidad, ¿por qué? Porque el túbulo T llega hasta la profundidad, se mete adentro de la fibra muscular. ¿Entendés? Es un tubo de membrana plasmática que se está metiendo adentro. Si no, las que están adentro no se estimulan. Pero tiene ¿Se que entiende? comunicar a las estructuras más internas. Porque el impulso nervioso le llega a la fibra muscular, pero por la membrana externa, por la membrana plasmática, pero lo que tengo adentro no se entera. Entonces, ¿cómo se entera? Y porque estos túbulos T se meten adentro de la fibra muscular y llegan hasta la profundidad. Por eso, ¿ves? Acá lo ves, ¿sí? Y incluso el túbulo T está en relación con dos cisternas del retículo sarcoplasmático. Por eso se llama tríada. Tríada porque tiene 3 elementos. Cisterna, túbulo T, cisterna. El impulso llega acá. Entonces se estimula toda esta membrana del túbulo T y estimula el retículo sarcoplasmático para que libere el calcio. El calcio se une a la troponina C, ¿sí? O sea, el calcio sale de acá adentro y obviamente va a estar disponible en el citoplasma donde están los sarcómeros. Es complejo, pero bueno, después léanlo y traten de procesar la información, ¿sí? El caso del músculo cardíaco es exactamente igual. La única diferencia es que el músculo cardíaco no tiene tríadas, tiene díadas, o sea, un solo túbulo, ¿sí? Y una cisterna del retículo sarcoplasmático. Porque en realidad el músculo cardíaco también depende del calcio que entra de afuera, ¿eh? Por eso no necesita tanta especificación con este tema. Gracias. ¿Sabés lo que cuesta? Para colmo uno no les ve las caras. Porque si uno está en el aula, medianamente ve la cara, dice, uy, este no está entendiendo nada, entonces lo vuelve a. Pero acá no veo caras, no puedo ver caras. Si no me avisan, no sé si van entendiendo. Y después tenemos creo que otra imagen. Esperen que quiero ir acá, ¿sí? Esto es otra imagen, que es más de lo mismo, pero fíjense, lo que ven en azul es la membrana plasmática de la célula, ¿no? Que forma el túbulo T, bueno, continúa, después formará otro túbulo T y así sucesivamente, ¿sí? El impulso nervioso que llega desde una terminal nerviosa, de una neurona, llega a la membrana. Eso es otro tema, ¿no? Después vemos en otro momento cómo es este estímulo. Pero bueno, el estímulo eléctrico llega acá. Pero eso se va transmitiendo a lo largo de toda la membrana, porque la membrana de la fibra muscular también es excitable, como lo es una neurona. Pero bueno, viaja el impulso por todo el túbulo T, ¿sí? Y cuando toma contacto con la cisterna, libera el calcio. Obviamente, a su vez, tengo el ATP, por eso tengo muchas mitocondrias. Fíjense que hay mitocondrias, que son las encargadas de liberar el ATP para que se una a la miosina y se produzca la contracción. Sí, las imágenes ayudan, pero siempre que agarran una imagen, digan, bueno, ¿qué es lo que estoy mirando? ¿Sí? O buscar un punto de referencia, qué es lo que puedes identificar primero. Claro, si yo estoy mirando esto, me tengo que fijar que es una célula muscular, no es un músculo entero, es una célula, ultraestructura. ¿Se entiende? Y ahí, por ejemplo, te das cuenta porque
la célula muscular es alargada y ahí en la foto se ve que lo está Y es cilíndrica, también. ¿sí? Entonces, todo lo que yo veo también es cilíndrico. Lo que pasa es que, bueno, a veces las imágenes son bidimensionales. Hay una animación que me parece que ya no está. No, no la pusieron. Pero bueno, hay una animación que sí se ve bien lo cilíndrico. Bueno, esto es la placa neuromuscular donde el nervio tiene terminales, ¿sí? Bueno, nerviosas, prolongaciones que obviamente toman contacto con la fibra muscular, ¿sí? Y la estimulan para que se produzca la contracción. Pero fíjense que esto ocurre en una parte, no ocurren, las terminales nerviosas tienen contacto con la fibra muscular en un lugar determinado, que se llama placa neuromuscular, donde la fibra nerviosa, la membrana de la fibra nerviosa conecta con la membrana de la fibra muscular. Pero como el impulso se transmite por la membrana y por los túbulos T, ¿sí? Toda la fibra muscular se va a contraer. Bueno, esta es más imagen de lo mismo. Después cualquier cosa, si hay dudas, consultan, ¿eh? Vayan leyendo este tema, no esperen demasiado, ¿eh? Pero lo más importante sería saber cómo es una célula muscular y después todo el proceso de qué es lo que va pasando cuando ocurre una contracción. Eso sería lo más importante. Tenés que saber la característica de una fibra muscular del músculo estriado, Sí. ¿sí? Esquelético o visceral. Tenés que saber cómo está formado el sarcómero, las bandas claras, sí, bandas oscuras A, bandas H, ¿sí? Y después cómo están formados cada uno de los filamentos y qué participación tiene cada uno de los filamentos en la contracción, ¿sí? Hay que saber que es una tríada, ¿sí? Todo eso siempre se pregunta. Bueno, acá en el caso de la tríada tiene que ver con el retículo sarcoplasmático y los túbulos T, ¿sí? Sí. Después, en todo caso, la clase que viene vemos lo que es el músculo liso, pero traten de leer, traten de ir al día con los temas, porque así podemos ver dudas, cosas que no van quedando muy claras. Vemos un poquito las diferencias entre el estriado cardíaco y el estriado esquelético, y bueno, y vayan leyendo y viendo los demás temas. Diferencias, el proceso de contracción se realiza igual, de la misma manera que lo explicamos recién. Hay sarcómeros, ¿sí? Hay estriaciones en la fibra muscular. Las diferencias son que la fibra muscular cardíaca tiene prolongaciones, se subdivide. Esas prolongaciones están muy conectadas con prolongaciones de otras fibras musculares. Eso se puede ver acá en la imagen. Y entre medio en la comunicación entre una prolongación y otra, hay algo que se llama discos intercalares. Los discos intercalares, ¿sí? En realidad, a ver si hay una imagen histológica. No, bueno, no importa. Bueno, los discos intercalares se los ve al microscopio como si fueran rayitas, entre una fibra muscular y otra. Pero eso ahí, en ese disco intercalar, lo que va a haber son uniones adherentes y uniones nexo, uniones comunicantes. Eso favorece que cuando una fibra muscular se estimula para la contracción, la otra también se estimula porque obviamente, bueno, pasan iones que hacen que esta fibra se despolarice y se contraiga, ¿sí? O sea, están tan comunicadas por estas uniones nexo de los discos intercalares que funcionan, cuando una se contraen todas. Hay una gran intercomunicación. Núcleos hay uno solo por fibra muscular, ¿sí? O sea, ahí está, digamos, lo importante, o sea, entender que por esos discos intercalares, esas uniones adherentes, esos nexos, es que son involuntarias, porque se estimula una y se estimulan todas.
Pero es por eso. Sí, en realidad no es por eso, tiene más que ver con la fisiología, pero no vamos a entrar en detalle, porque ya sería explicar un montón de cosas más que las vas a ver en fisiología. Pero acá básicamente lo que es importante es que entiendan las diferencias, y que sepan que, por ejemplo, en este caso las fibras musculares cardíacas tienen discos intercalares, que justamente permite la comunicación de una fibra muscular con otra. En realidad, esto tiene que ver, después cuando veamos corazón, te vas a dar cuenta que las aurículas se contraen todas juntas, o sea, las dos, ¿sí? Y después se contraen los ventrículos. Esto justamente es por estas uniones nexo, que todas las fibras musculares que forman las aurículas se contraigan a la vez. No que una se contraiga en un momento y la otra se contraiga en otro, porque si no, el corazón no funciona como bomba. No sé si habrán escuchado la desfibrilación, ¿eh? Cuando un músculo cardíaco está desfibrilando es porque se está contrayendo, ¿sí? No coordinadamente. Entonces el corazón no bombea. Sí, porque tiene que irrigar a todas las partes del cuerpo al mismo tiempo. No puede dejar a una sin irrigar un tiempo. No, bueno, pero en realidad se tiene que llenar. En ese momento todas las fibras musculares de la aurícula tienen que estar relajadas, ¿sí? Una vez que se llenaron, se contraen todas juntas para que la sangre pase a los ventrículos. En ese momento los ventrículos están relajados, ¿sí? No puedes tener un ventrículo izquierdo contraído y un ventrículo un ventrículo derecho relajado. Todo se tiene que dar a la vez, al unísono. Entonces, por eso las fibras musculares cardíacas están tan interconectadas, ¿sí? Se dice que funcionan como una sola fibra muscular. O sea, se contrae una y a la vez se contrayeron todas. Pero eso está dado por los discos intercalares que tienen y la gran intercomunicación entre una fibra muscular y la otra. Después todo el proceso de contracción es igual. Y la diferencia, bueno, esta imagen espero que la puedan entender, pero bueno, esto es una fibra muscular cardíaca y esta es otra. Y ahí se ven los discos intercalares, ¿sí? Es difícil, esta imagen no está muy clara, es difícil entenderla, pero bueno, eso hace que una fibra muscular se comunique con la otra, ¿sí? Ahí. También se llaman bandas escaleriformes, porque tienen forma de escalerita, ¿eh? O sea, discos intercalares o bandas escaleriformes es lo mismo. Y bueno, son ramificadas y tienen un solo núcleo, por cada fibra muscular. No sé qué más decirles, pero bueno. Y además ya les dije que tiene díadas, no tiene tríadas. Tiene túbulo T, pero... No, esto es una mitocondria. Tiene un túbulo T. Y una sola cisterna. Y una sola cisterna. No tiene una de un lado y otra del otro. Y aparte no es tan... Fíjense que hay una acá, una ahí, pero siempre un túbulo T con una cisterna. Por eso es una díada. ¿Se entiende? Bueno, y después nos queda músculo liso, que bueno, lo dejamos, léanlo, ¿sí? Para ver diferencias o escuchen la presentación locutada y después, bueno, vemos lo que tengan que consultar. Después básicamente nos queda tejido adiposo, que vamos a ver algo de eso en la clase que viene, y bueno, la parte de antropometría. Gracias, Antonella. Le ponemos onda. Tratamos de ponerle onda. Pero bueno, son muchos temas en 4 horas de clase. Y yo entiendo que les debe quedar el bocho detonado. Quemado, re quemado. Eso somos conscientes también, ¿eh? Sí.
Pero bueno, nada, no nos queda otra. Por eso pongan ustedes también de su parte, vayan leyendo, ¿eh? No se dejen estar. Sí, es mucha información. Eso no hay ninguna duda. Por eso los exámenes de anatomía, uno dice, uy, tengo que preparar un examen de anatomía. La anatomía es compleja. Bueno, muy bien.